El 15 de agosto de 1988, Julius Nyerere, expresidente de Tanzania, dio una conferencia pública en una iglesia en Managua. El presidente Daniel Ortega habló a continuación. En 1979, el pueblo nicaragüense, bajo el liderazgo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, había derrocado la dictadura de Somoza. Muchos cristianos habían participado de diversas maneras en la lucha por la liberación y continuaron participando en los programas de gobierno revolucionario. Durante la década de 1980, el gobierno revolucionario sandinista, que incluía a 3 sacerdotes en el gabinete, trató de mover a Nicaragua en una dirección socialista, pero tuvo que concentrar los recursos en la defensa del país y de la revolución contra los contrarrevolucionarios, apoyados por los Estados Unidos. A principios de 1990, Daniel Ortega fue derrocado en las urnas por la amplia coalición que tenía a Violeta Chamorro como su candidata. Julius Nyerere fue un activista político y teórico político anticolonial tanzano. Gobernó Tanganyika como primer ministro de 1961 a 1962 y luego como presidente de 1963 a 1964, después de lo cual dirigió a su sucesor, Tanzania, como presidente de 1964 a 1985, ideológicamente un nacionalista africano y un socialista africano. Promovió una filosofía política conocida como Ujamaa. I wanted a meeting with the Christians of Nicaragua. Dije que quería una reunión con los cristianos de Nicaragua, Who have been I wanted a meeting with Christians of Nicaragua who have been participating in the revolution. Quería tener una reunión con los cristianos de Nicaragua que habían participado en la revolución, Because I wanted to learn from them porque quería aprender de ellos and I wanted to put questions to them. y quería hacerles preguntas. I did not ask for this meeting for the purpose of making a speech. No pedí esta reunión para que yo pudiera hacer un discurso, I simply wanted to listen. solo quería escuchar. But why did I want this meeting? Pero ¿por qué quería tener yo esta reunión? I'm a Christian, Yo soy cristiano, a Catholic, católico, since the age of 24. desde que tenía 24 años. I have been engaged in the political work of my country, He participado en el trabajo político de mi país, basically concerned with the liberation of our people from colonialism. Estaba principalmente preocupado por la liberación de mi pueblo del colonialismo. And since the end of colonialism in my country, Y desde el fin del colonialismo en mi país, I have been engaged with my colleagues in Tanzania he trabajado con mis colegas en Tanzania to try and build a just society. para intentar construir una sociedad justa. I wanted to meet you Quería encontrarme con ustedes because you have a big reputation now in the world. porque ahora tienen una gran fama en el mundo, The Christians of Nicaragua los cristianos de Nicaragua and many Christians in Latin America. y muchos cristianos en América Latina. You are linked with something called liberation theology. Están ligados con algo llamado teología de la liberación.
I have read something about liberation theology, He leído algo sobre la teología de la liberación, which has originated from Latin America. que viene de América Latina. And I have read about your participation in the revolution here. He leído algo sobre su participación en la revolución. But when it is spoken about, when your participation in the revolution is spoken about, Pero cuando se habla de su participación en la revolución, it is spoken about as something unusual, se habla de eso como si fuera algo muy inhabitual, something that you have to justify. algo que hay que justificar. Why? ¿Por qué? Father, why? Yo pregunto, ¿por qué? So the question I was going to ask was, what happened to Christianity? Y la pregunta que iba a hacer es qué pasó con la cristiandad. What happened? ¿Qué pasó? Why do Christians have to justify their action ¿Por qué los cristianos tienen que justificar sus if acciones they fight against injustice? en la lucha contra la injusticia? Why? ¿Por qué? What happened to Christianity? ¿Qué pasó entonces con la cristiandad? Well, what happened to Christianity in not only in Latin America, but what happened to Christianity in Europe and North America? No solamente qué pasó con la cristiandad en Latinoamérica, sino también qué pasó con la cristiandad en Europa y en Norteamérica. The United States of America is a Christian country. Estados Unidos de América es un país cristiano. Europe is Christian. Europa es un continente cristiano. What happened to Christianity there? ¿Qué pasó allá con la cristiandad? Why do they support people like Somoza? ¿Por qué hay que apoyar a gente como Somoza? What happened? ¿Qué pasó? They find it easier to support a Somoza Les parecía más fácil apoyar a Somoza than to support Sandinista. que apoyar a los sandinistas. What happened? ¿Qué pasó? Did God go to sleep in these countries? ¿A poco se fue a acostar Dios en estos países? Something went wrong Algo estaba malo with us, con nosotros, the Christians. con los cristianos. The one I'm no theologian. I'm a simple Christian. Yo soy un simple cristiano, But Jesus, who taught us to turn the other cheek, pero Jesús que nos enseñó a dar la otra cara, the one time he was very angry, en un momento él estuvo muy enojado, furious, estaba furioso. was when he went to the temple Fue cuando fue al templo and found a bunch of capitalists there doing business. y vio que había un montón de capitalistas ahí. If the lands of Nicaragua Si las tierras de Nicaragua had been taken by a small number of families hubieran sido retomadas por un pequeño número de familias and the rest of the peasants were landless, y el resto de los campesinos estuvieran sin tierra, and then as Christians y nosotros como cristianos we said this is wrong, decimos está mal, this land belongs to God, que esta tierra pertenece a God, a Dios. so supposing we took this land from the landlord Tomamos la tierra del propietario and gave it to the people of Nicaragua, y la damos al pueblo de Nicaragua. took God's land Tomamos la tierra de Dios and gave it to God's people. y la damos al pueblo de Dios. Do we apologize? ¿Tenemos que pedir disculpas? Do we want to explain? ¿Tenemos que explicarlo? To whom? ¿A quién? To God? ¿A Dios?
said I didn't want to take too long. Christians don't have to be apologetic Los cristianos no tienen que estar pidiendo disculpas or to explain a sus amigos, to anybody a nadie, if they work for justice. si trabajan en pro de la justicia. Christians have a lot to explain Los cristianos tienen mucho que explicar to their own consciences a su propia conciencia and to God. y a Dios. If they don't, Sí, sí. Si no lo hacen, if they don't, si no lo hacen, if they don't work for justice, si no trabajan en pro de la justicia, they have a lot to explain. tienen mucho que explicar. Let me try and see if I can answer some of the questions here. Ahora voy a ver si tengo respuesta a sus preguntas. One brother there asked me 2 questions. Un hermano ahí me hizo 2 preguntas. What are my relations with Cardinal Rugambwa and the other bishops of Tanzania? The answer is very good relations. La pregunta era qué relación tenía con el cardenal Uganda y otros obispos de Tanzania. Mi respuesta es muy buena relación. In 1967, En 1977, 6 years after the independence of my country, 6 años después de la independencia de mi we país, published a socialist program nosotros publicamos una proclamación socialista in a document which we called the Arusha Declaration. en un documento que nosotros llamamos la Declaración de Arusha. And it meant as a result, we nationalized a few things, land Y en not esto very- nosotros hicimos varias cosas. but we Nacionalizamos, por nationalized ejemplo, las banks tierras, and whatever el industry banco, there por was, ejemplo. and explained what we meant by socialism. Y explicamos también lo que queríamos decir con socialismo. We ran into a little trouble Y tuvimos algunos problemitas with some of the bishops. con algunos de los obispos. Why? ¿Por qué? I'll explain why. Yo le voy a explicar por qué. At least that is the explanation for Tanzania. Por lo menos es la explicación en el caso de Tanzania. We are close to Europe. Nosotros estamos muy cerca a Europa. We were governed by Europe. Nosotros fuimos gobernados por Europa. The exposition of the ideology of socialism came to us from Europe. La exposición, la definición de socialismo llegó a nosotros desde Europa. The countries, the socialist countries existing in the world then were European countries. Los países socialistas que existían en aquel entonces realmente eran europeos. And in Europe, Y en Europa, socialism socialismo had taken the form of atheism. había tomado la forma del ateísmo. So we ran into trouble. Entonces así tuvimos With the problemas bishops. con los obispos. When we said we were establishing a socialist state, Cuando anunciamos que íbamos a establecer un They Estado they socialista, assumed we were going to establish an atheist state. ellos presupusieron que nosotros íbamos a establecer un Estado ateo. So we had to do a bit of education. Entonces tuvimos que realizar To una labor de educate the bishops. educación, a educar a los obispos. We educated the bishops a Y little bit. nosotros educamos a esos It obispos. did not take very long. Y no tomó mucho tiempo. Now we have very educated bishops. Ahora tenemos obispos muy educados. We get no. So I have answered your question why. Entonces ya le contesté tu pregunta por Eh? qué. So watch out then. Entonces tengan cuidado. The bishops here, Los obispos aquí, including good bishops. I don't know whether you have good incluyendo bishops. los obispos buenos, y yo ni sé si tienen obispos buenos aquí.
But the bishops here Pero los obispos aquí can cause you trouble le pueden causar problemas. if you say Si ustedes le that dicen you are going to establish an atheist state. que van a establecer un estado ateo, You will run into trouble. van a tener problemas entonces. Possibly justifiably. Y a lo mejor van a provocar problemas Why justificados. do you want an atheist state? Porque quieres un estado You have a ateo. bunch of Christians in your country. Cuando tenés un montón de cristianos and you en want su to país establish an atheist y state, quieres establecer un estado ateo, that would be a problem. eso sí sería un problema. Is there a contradiction between being Christian and a revolutionary in Si Tanzania? hay una None. contradicción entre ser un That was the cristiano y question. ser un None. revolucionario, We no hay don't see that. ninguna. We don't see that contradiction Nosotros no veamos At ninguna all. contradicción, del todo no lo at vemos. all. At all. We don't even dream of the Del possibility of a todo, contradiction. ni siquiera somos capaces de concebir que haya una contradicción. I thank you very much. Le doy las gracias. Mañana